Bienvenidos a todos. Para respetar los horarios, vamos a empezar. Navigated the steps, and so that was good. A todos I'm aquí. worried about that. Nos Hello, everyone. mucho, Welcome. Poder Um, darle inicio al simposio. Es un placer estar aquí con 24, ustedes hoy. De Eh, ISOG. Yo soy Mallory Tenori. soy Janelle directora Rodríguez asociada es la del directora Centro Knight, ejecutiva y presidente Periodismo del en las noticiero de Américas, que es la NBC. organización que Su auspicia portafolio este incluye simposio, el ISOG. programa de Lester Holt, el Seré la maestra de servicio de ceremonias durante la streaming conferencia, News por lo Now cual me verán y mucho durante Breaking los News. próximos Así que días. tiene 2 muchas días. responsabilidades y le Me complace agradecemos mucho que nos tanto acompañen en que este venga a hablar con ISOG, nosotros y ella está, me imagino, pendiente de todas las 24. reuniones que ha faltado Esta para es una estar aquí. conferencia realmente Antes de llegar híbrida, al con más de 1000 NBC personas también que fue nos acompañan en persona y en línea. presidenta A ejecutiva los que estén de aquí en la sala, CNN es y maravilloso verles, ver sus pueden ver su sonrisas. página Wikipedia si quieren Estoy más seguro que van a información en poder, cuanto a su aprovechar currículum, las muchas oportunidades porque de no voy a extenderme contactarse más en con eso. ustedes durante Pero las pensé pausas de que café, deberíamos comenzar con un los video almuerzos y corto la de los recepción que les noticieros de brindamos esta NBC, noche. dejándoles Todos ver los el que nos servicio de acompañen streaming que tienen. virtualmente también habrá oportunidades para que se saluden y se conecten con los oradores en la plataforma Shindig. Hay muchas cosas que pienso son importantes de ISOG, pero dos de los aspectos mejores son el aprendizaje, el compartir el conocimiento que ocurre aquí y también el fortalecimiento comunitario que voluntariamente ocurre cuando uno se encuentra rodeado de personas preocupadas sobre el futuro. What do we know at this point of what it means to have this case going on alongside a campaign? Can voters trust that you will be able to do this job? Why should voters believe you? This special election night, We love it. We live for this. We have a substantial team of NBC News correspondents fanned out. This is the first time we've not been able to call control of the House on election night. Tonight, we'll take an unflinching look at the resurgence of anti-Semitism in America. They're waiting until Title 42 is lifted before they decide whether to cross into the United States. What made you decide to go the medicinal healing route for what you're growing here? who should be accountable? The city points the finger at the state at the city. Some more breaking news. We are live on the ground there. I want to show you an up-close look at what we're talking about here. The news continues right now. Wow, that's amazing. Bienvenidos. Ahí estamos. Ahora nos podemos ver en las pantallas también, que no nos va a sacar de quicio para nada, pero estoy súper entusiasmado cuando me enteré que iba a poder conversar contigo hoy día, en parte porque mi trasfondo académico es en los periódicos regionales y uno escucha hablar mucho de la atención que se está prestando a lo que está sucediendo con los periódicos, pero de verdad no escuchamos en cuanto a lo que está sucediendo en cuanto los noticieros de los medios principales. Siempre ha sido un punto estable por medio del cual la gente recibe su noticia y tengo entendido que NBC con Nightly Hall está celebrando 75 años. Ese es el tiempo que tiene ese noticiero transmitiéndose, pero no se escucha hablar mucho de eso. Así que pensé que como para iniciar esta conversación, de repente nos describes tu perspectiva, cuáles son los desafíos que enfrentan la industria, qué oportunidades se enfrentan, cuál es la situación en juego. Bueno, gracias por haberme invitado. Ahora sí. Así que quiero darles las gracias por haberme invitado. Es un honor increíble estar aquí con ustedes, porque es un simposio, un congreso tan increíble. Y es una pregunta muy importante. Dificultades técnicas es lo que vivimos todos en los noticieros y saber cómo ser flexible es parte.
y quiero asegurarme que todos me pueden oír, porque es un gran honor estar con ustedes hoy día. Hay muchas preguntas que enfrentamos, no solo en cuanto a los medios tradicionales y los medios en línea. Y estoy tan entusiasmada de estar aquí con ustedes porque hay dos preguntas esenciales. Uno es en cuanto al periodismo en sí, cómo practicamos el periodismo, en qué temas deberíamos enfocarnos, tiene que ser confiable, de buena calidad, ya sea en los Estados Unidos y otras partes del mundo. Y entonces hay las preguntas en cuanto a distribución. Hay esta red, estos 3 canales fuertes, el sistema de periódicos, y es ahí donde la mayoría de los estadounidenses recibían su información. Y mencionaste lo de los periódicos regionales, y que muchos se están perdiendo, y eso deja un vacío, y creo que eso hace que los noticieros principales tienen que asumir una carga mayor, y especialmente en cuanto a este Congreso, lo que nosotros hacemos. Yo amanezco todos los días, hablamos de esto todos los días. El periodismo tiene que estar al meollo de todo, y si nosotros tenemos la buena fortuna de tener reporteros en todas las esquinas del mundo que pueden hacer ese trabajo en línea, de estar ahí en el lugar donde todo está sucediendo, pero también hay las dudas y los problemas con la distribución. Como mencionaste, estamos por cumplir 75 años transmitiendo los noticieros nocturnos. Hay también los programas de Meet the Press, y millones de gente todavía acuden todos los días, tanto en la mañana para el show de Today y en las noches. Y sabemos que hoy en día la gente está cambiando su forma de acceder a las noticias, no solo utilizando los 3 medios principales. Y para nosotros es clave, y en eso nos estamos enfocando para asegurarnos que estamos haciendo llegar los noticieros y las noticias a todas las esquinas que podamos. Tenemos un programa muy robusto en nbc.com. También hay el sistema de Stay Tuned, que es para el público más joven. Nos valemos de Snapchat, y ahora con el streaming que iniciamos hace 4 años, que ha visto un crecimiento abrumador. Y cuando uno habla del servicio de streaming, eso tengo entendido, el público ha crecido más en ese sector que en cualquier otro sector de los noticieros de NBC. En las primeras conversaciones, ¿cómo se planteó, cómo se argumentó, tanto a nivel comercial como de periodismo, el iniciar este streaming? ¿Cómo crear valor, tanto económico como valor agregado? Para esto, en cuanto al por qué lo iniciamos, fue en busca de los públicos, la audiencia. Sabíamos que teníamos que penetrar ese espacio para llegarles. Los que son los que lo adoptan inicialmente. Vamos a entrar en este espacio. No era tan enfocado en cuanto a cómo podemos ganar dinero en este campo, pero si ya estamos realizando todo este periodismo, cómo hacerlo llegar al público. Y lo que descubrimos rápidamente es que hay un público enorme. Creo que hay una idea equivocada en cuanto a los jóvenes que no están interesados en las noticias, y eso sencillamente no es cierto, y eso lo hemos visto paso a paso. Es cómo hacerles llegar este periodismo de primera categoría. La demanda existe, es más que nunca, pero es cómo acudir a esos públicos. Entonces, el modelo de escasez, si uno tiene que encontrarlos en línea, el público del noticiero nocturno bajó o sencillamente se amplió. Se amplió el público. Hablando, por ejemplo, en el noticiero nocturno con Lester Holt, eso se transmite en todos los afiliados a las 6:30 del hora este, y si uno tiene 20 y pico años, pueda
que no exista el mercadeo suficiente para convencerles que se sienten a ver los noticios nocturnos a X hora siempre en los noticieros, pero hay millones de gente que aún lo hacen. Pero hay un porcentaje del público que sencillamente no va a llegar. Y eso es algo muy separado y distinto en cuanto a YouTube, porque quisimos ver cuál era la demanda. Y tenemos más de 1 millón de visitantes en YouTube. Y ese público no es que estamos capitalizando sobre el público. Ese público lo está viendo en YouTube. No van a ir a las 6:30, a las 5:30. Entonces el modelo es cada vez más grande. Y me supongo que estos servicios de YouTube y streaming todavía tienen publicidad. Los periódicos no han tenido mucho éxito en penetrar el mundo virtual. Parece que no hay un modelo para los periódicos impresos en línea. Y a ver si eso no es tan cierto para los noticieros de televisión que se pueden transmitir. Yo no voy a hablar en cuanto a la imprenta porque no tengo mucha experiencia en ese campo. Yo sé que hay muchos desafíos en ese campo, pero cuando hablamos de streaming, mucha gente tiene la idea equivocada que no es una plataforma móvil. Stay tuned, sí, pero que en cuanto a streaming, el 90% de nuestro público está utilizando un televisor tradicional. Y YouTube, que es otro tema aparte, es que cada vez se está convirtiendo en una red principal. Entonces, cuando hablamos de publicidad, si uno es X empresa, a ellos no les importa si su comercial se transmite por cable, por televisión o por streaming. Lo que ellos quieren hacer es llegar al público. Es otra dinámica totalmente distinta. Y eso tiene que ver con los modelos de suscripciones a contraste con publicidad y donde uno obtiene los fondos. Y para nosotros es lo que entra en juego en cuanto a democracia y el mundo cívico. No creo que debemos vivir en un mundo de dos capas. Los que pueden pagar reciben mejor calidad y más amplitud que los que no. Y entonces ellos solo van a ver toda la información falsa. El presidente de los medios noticieros de NBC, esto es uno de los principios fundamentales, es que queremos tener acceso y permitir acceso de proveer periodismo de alta calidad y que sea gratuita. Y eso cuesta mucho, así que tenemos que buscar los fondos en alguna forma y para nosotros el modelo en cuanto a comerciales es lo que funciona. Eso me llama la atención, porque en el mundo de periodismo eso no es cierto. Todos es por suscripción y ahí volvemos a la pregunta, ¿quién tiene acceso al periodismo de alta calidad? ¿Será un otro mundo de los que tienen y los que no tienen? Los puristas dicen, yo no quiero tener nada que ver con lo comercial, pero todo cuesta dinero. O sea, uno tiene que hacerlo por suscripción o por publicidad. ¿Todavía considera usted que ustedes son los medios principales o masivos? A ver cómo se define, pero nosotros hay 10 millones y millones de personas que nos ven todos los días porque todos están comprometidos a aportar noticias gratuitas a cualquier persona que le interese. Y la gente del periodismo no tienen ese lujo, diríamos, porque la publicidad sencillamente no existe. Hasta el New York Times gana más dinero por medio de sus suscripciones que por medio de su publicidad. Aquí tenemos dos preguntas distintas. Habíamos estado hablando en cuanto a cómo reorganizar a los periodistas que trabajan con NBC, cómo sacarle mejor provecho a estos nuevos modelos, porque sus reportajes se van a distribuir por varias
plataformas y antes los tenían aislados en distintos silos. ¿Hay alguna nueva capacitación que se les está proporcionado? ¿Cómo hablaron con ustedes? Bueno, no nos tardamos mucho en convencerlos, pero tienen toda la razón. Si vemos hace 10 años, por ejemplo, en gran parte de las redes los periodismos estaban o enfocados en la mañana o en lo nocturno y eran perspectivas distintas. Y nosotros tenemos varias redes, aparte tenemos MSNBC, CNBC, tenemos Telemundo, tenemos el de streaming y tenemos algo impreso. Entonces, en todos momentos estamos transmitiendo la información por medio de varias plataformas, incluyendo streaming. Para los corresponsales, esto ha ampliado su mundo en una forma increíble, porque antes, a finales del cuento, son 22 minutos de contenido en los noticieros nocturnos. Y los productores tienen que tomar decisiones muy difíciles en cuanto a lo que se va a incluir y no incluir. Y antes era que cuando uno acababa el noticiero nocturno, ahí se acababa el día de trabajo, pero eso no es cierto. Ahora tenemos todas estas plataformas donde siguen ampliando el reportaje y todos estos distintos medios le permite al periodista y al corresponsal experimentar en cuanto a distintos formatos y cómo presentan la narrativa. Y tienen unos días dificilísimos. Empiezan a las 5 de la mañana y trabajan hasta las 9 de la noche. Si están en Ucrania van a haber estado despiertos todo el día y de ahí tienen que levantarse también para el horario estadounidense. Estos pueden ser días sumamente difíciles y cuando eso sucede es que esto es uno de los reportajes más importantes del momento. Entonces no es algo diario, pero no es inusual tampoco que tengan que pasar así días largos para poder dar sus reportajes. Correcto. Y para aquellos que piensan que el periodismo, yo quiero trabajar en la televisión y ven que es algo muy lujoso y eso es como 0,1% de lo que se hace. La gran parte de lo que hacen es muy trabajoso y implica días muy largos. Ustedes han tenido mucho éxito en crear un público para el streaming. ¿Y qué lecciones aprendieron? Específicamente, si hubo algo que les sorprendió en este viaje, porque es bastante nuevo hacer esto. ¿Qué lecciones aprendieron? ¿Qué sorpresas se dieron? Cuando primero comenzamos, se me dijo, ¿sabes qué? Tenemos este proyecto piloto. A ver cuál sería la estrategia para streaming. Y era algo tan al inicio que empezábamos con el pizarrón en blanco. Entonces, cuando íbamos profundizando y viendo el panorama que existía, cuáles eran las posibilidades, había otra gente que estaba ya iniciando en esto, pero queríamos identificar el espacio más indicado para NBC. Y lo que capté es que, número uno, tenemos que enfocarnos en nuestros puntos fuertes. No queremos ser un poquito de todo para todos. Y nuestro punto fuerte es el periodismo y que tenemos corresponsales y periodistas en todas las esquinas del mundo que pueden darle seguimiento a informaciones grandes y no tan grandes en todas las comunidades y de estar en vivo. YouTube no es en vivo, Netflix no es en vivo. Hay muchas organizaciones que siempre están transmitiendo notas, pero la posibilidad de estar en vivo y hay esa demanda dentro del público, especialmente en cuanto a los noticieros y los deportes. Si vemos lo que está sucediendo, quieren tener este acceso en instantánea y donde es lo importante estar en vivo. Y yo creo que tanto en las noticias como los deportes es donde es. Y lo que a mí me sorprendió, es que todavía estaban utilizando los televisores. No pensé que iba a ser información un medio tan importante. Y tenemos un público mucho más joven que en nuestros shows tradicionales, que no me sorprendió tanto, pero sí me sorprendió al ir ampliando el público también
hay un segmento muy grande de la población que tiene más de 60 años y ellos no compran noticieros en cable, ellos quieren verlo en la televisión y ellos consumen noticias continuamente y ellos también están aceptando lo de streaming. Así que la idea de que la gente mayor solo quiere verlo impreso y los jóvenes quieren recibirlo en forma digital, eso no es cierto. Correcto, ese mito se destruyó. Y he analizado esto bastante porque siempre estamos hablando sobre esto en la distribución. Los televisores que se fabrican ahora son los inteligentes. Hace 5 o 10 años esa gente viendo los noticieros eran los primeros adaptadores, tenían bastante conocimiento de tecnología, solían ser más jóvenes, pero con los televisores inteligentes es imprimir un botón. Y como ejecutivos hablamos en cuanto las suscripciones a cable, los noticieros gratuitos y el streaming. La abuela sabe cómo llegar al streaming sin tener que tener mucho conocimiento en cuanto a la tecnología. Y me imagino que eso tiene que ver por qué esto fue tan exitoso. Y yo creo que COVID aceleró esa tendencia y los puntos de acceso, el obstáculo al acceso es muy bajo. Y el público, viendo hacia el futuro, la pregunta no es en cuanto si es por los medios o por streaming o por cable. Y la pregunta es, ¿qué puedo recibir en forma gratuita y qué tengo que pagar? Entonces, viendo las siguientes preguntas. Y quiero preguntar sobre el tema del día en la industria, es la inteligencia artificial y cómo esto puede impactar todo tipo de noticias. Y ustedes han hablado en forma interna sobre esto. A ver si puedes compartir qué ven, qué potencial ven ahí y cómo puede ser tanto un beneficio como una amenaza. Quiero comenzar primero. Cuando yo primero conocí a ChatGPT, mi primera pregunta es, ¿a alguien se le va a despedir? Porque un día por flojera van a pensar que pueden ir a ver a ChatGPT, que ese sistema prepara el guión y algún día se le va a despedir, especialmente para los periodistas más jóvenes. El robo de materia es robo de materia, sea de New York Times o de o si están pidiendo que ChatGPT, eso es algo prohibido y eso fue mi primera idea, ¿dónde pueden meterse la gente en problemas? Queda claro que es una herramienta muy poderosa y ha cambiado tantas cosas, y tanto a nivel de industria y a lo personal. Nosotros estamos procediendo con cautela. Queremos ver formas donde, no tanto en cuanto al periodismo, pero esto puede hacer todo, preparar el código. Es muy interesante algunas de las posibilidades, pero a mí me queda muy claro, por lo menos, ChatGPT no hace la verificación de los hechos. Es un modelo de aprendizaje de idioma, como las correcciones automáticas. Lo único que hace es ofrece palabras que son las más adecuadas. No tenemos idea alguna de dónde captó esta información. No tenemos idea de cuál es la fuente. Entonces, tratar de utilizar ChatGPT para verificar los hechos no sería nada distinto que uno no va a ir a Reddit y leer cosas y luego preparar un artículo como que si esto fuera un hecho. Pueda que visiten Reddit, Wikipedia, a ver, pero yo sé que gente puede imprimir mi currículum, pero uno también con eso tiene que ir a verificar las fuentes y todos los datos. Hubo un ejemplo muy reciente que creo que fue un artículo en el Washington Post. Se le pidió a ChatGPT los nombres de 10 profesores de derecho que se les había acusado de agresiones sexuales y un nombre que apareció, jamás se le había acusado de eso. Y ChatGPT no solo dio a conocer su nombre,
Entonces citó un artículo de Washington Post que no existía. Ese es el peligro, porque es un modelo de lenguaje. Siempre suena muy convincente en cuanto al uso del idioma, pero eso no implica que sea cierto. Entonces, el uso de ChatGPT como fuente, no, absolutamente no. Que prepare alguna materia, mucho cuidado, porque el robo de material es el robo de material. Y sí, ayuda, es una herramienta, pero tenemos que proceder con mucha cautela. Y la capacidad de todos estos modelos de manufacturar videos y audio, uno va a ver esta cantidad de información falsa y videos falsos y grabaciones falsas que van a dar un paso increíble que es muy peligroso. Me agrada hablar mucho, escuchar que hables mucho del plagio, porque tenemos 2 semestres de experiencia ahora de nuestros estudiantes utilizando ChatGPT para preparar sus trabajos. Y ni lo hicieron bien porque ni lo revisaron. Y ya estamos teniendo que enfrentarnos a esa problemática. Sé que el público tiene muchas preguntas y hay un Google Doc en línea donde pueden presentar sus preguntas. Hay 2 micrófonos disponibles para el público. Si tienen alguna pregunta, por favor, acérquense al micrófono para hacerla. O mándenmelo por la conexión de Google. Yo no sabía lo de Google. Gracias por el micrófono. Gracias por su comentario. Yo estoy en la Universidad de Santa Clara en el Centro Mockler y soy profesor de ética. Y hablando de formatos e innovaciones, ¿estarían ustedes abiertos en cuanto qué quiere decir el título Meet the Press? O sea, en vez de conocer las noticias en un segmento de 1 hora a 1 semana, donde la única conversación que se realiza es que la gente pueda hacerle preguntas en cuanto a cómo están realizando este periodismo, cómo verifican las fuentes, por qué se rechazaron. Ese tipo de conversación sería muy importante para que la gente comprendiese nuestra industria. ¿Estarían ustedes abiertos a esa posibilidad innovadora? Sí, totalmente. Creo que, número 1, hay la posibilidad en el formato tradicional de los medios y siempre estamos buscando cómo innovar e intentar nuevas formas para ser más dinámicos, más interesantes y más transparentes, porque eso es esencial, especialmente en esta época de la información falsa, que la gente sepa cómo obtuvimos la información, cómo realizamos nuestras investigaciones. Estamos por medio de Meet the Press tratar de hacer. Hay el podcast, hay el festival de películas que los corresponsales se presenten en todos estos formatos para responder a sus dudas. Si podemos tener un contacto más directo con el público y responder a preguntas en cuanto a cómo hacemos lo que hacemos, y eso se convierte en un diálogo, y eso es muy importante para el público. Y parte de la conversación y parte del reportaje que entiendan cómo desempeñamos nuestros trabajos y no tener esta voz que sale como del cielo diciéndole así es. Creo que hay otra pregunta acá. Si se pudiera presentar. Gracias muchísimos por esta presentación. Yo soy Fernando de Newsback. En cuanto a la identidad del usuario, ¿cómo gestionan ustedes en cuanto a no saber mucho, en cuanto al público que ven en televisión y en cable, pero por medio de Roku y los demás sí? ¿Y cómo gestionan esas identidades y cómo comparten sus comentarios? Para aclarar, ¿cómo sabemos quién es nuestro público o cómo incorporan la identidad de
quién es su público en cuanto al desarrollo de las distintas plataformas. Porque en cuanto a ciertos grupos saben mucho y en cuanto a otros no tanto o nada. Porque tenemos un público, a raíz de que tenemos un público tan amplio, y comienzo desde el punto de partida de no busquen un público niche. Tenemos que ser pertinentes a un público amplio y de ahí tenemos que tener una sala de prensa muy diversa, tanto los que están en cámara y los que están atrás de la cámara. Y cuando yo digo diverso, en la forma más amplia del mundo, que sean jóvenes, que sean veteranos, todas las FES, todas las regiones geográficas, género. Eso es el primer paso y eso tiene que ser a nivel nacional. Pero también sabemos que, por ejemplo, los que están recibiendo su información en Snapchat, que es Stay Tuned, la mayoría de ese público tiene de 12 a 19 años. Así que el tipo de reportero que les interesa, el tipo de nota que vamos a publicar ahí, tiene que ser de interés a ese público, que es muy distinto al público de Nightly News o los noticieros nocturnos, que es un público mayor. Entonces, si nos enfocamos en cuanto a quién es nuestro público, dado la plataforma y dado el format, eso sí guía las notas que seleccionamos, pero el valor principal es que tiene que ser verificado y cierto. Entonces de ahí y tiene que estar disponible a todos. Y eso sí nos ayuda a guiarnos en forma orgánica. Gracias. Esto no podríamos estar conversando por horas, pero solo tenemos tiempo para una pregunta adicional. ¿Cómo ven que la inteligencia artificial interfiere con la verificación de los hechos? No digo que interfiere, pero uno no puede confundirse pensando de que este modelo tan sofisticado en cuanto al uso de idiomas con un proceso de verificación de hechos, porque no tenemos transparencia alguna en cuanto a ChatGPT. Es sencillamente utilizando vocablos que hace sus investigaciones. La verificación de eso se tiene que ser a la antigua, tiene que verificarse las fuentes, tiene que ser presencial y un redactor humano tiene que entonces cuestionar los hechos y asegurarse que todos los hechos se han verificado, las fuentes se han verificado y ChatGPT no lo puede reemplazar. Muchísimas gracias. Ha sido tan divertido pasar este tiempo contigo. Thank you so much. Muchas gracias. No sé a quién le corresponde el micrófono. A Mallory. Muchas gracias.